Entendiendo el lenguaje de Dios. ¿Cómo entender el lenguaje de Dios? ¿Cómo entender el lenguaje de Jehová Dios de los ejércitos? ¿Cómo entender el lenguaje de Jesús, el Hijo de Dios? ¿Cómo entender el lenguaje del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo entender el lenguaje de alguien que le dice a Moisés: agarra la culebra por la cola? ¿Cómo entiendo eso? ¿Cómo entender el lenguaje de aquel que le dice a Moisés: extiende tu vara y el mar se abrirá? ¿Cómo entiendo el lenguaje de aquel que le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te he prometido? Y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo entiendo ese lenguaje? ¿Cómo lo entiendo a él? ¿Cómo logro poder aceptar lo que él me dice cuando lo que él me dice parece muy contrario a mi realidad, cuando lo que él me dice no encaje en mi mentalidad o en la costumbre mental, ¿verdad? Es decir, la mente está acostumbrada a una forma de ver las cosas humanamente, y entonces cómo logro entender y comprender el lenguaje de aquel que no veo, pero que habla, que obra, que hace obras, que hace maravillas. Oh Señor, ¿cómo entiendo el lenguaje de alguien que le dice, de este ser que le dice a Sara, a una mujer, le dice, siendo ella estéril, le dice: te daré un hijo? ¿Cómo, en qué mente, en qué mentalidad lógica puede caber esto, donde lógicamente esta mujer es estéril, es vieja, su costumbre de mujer ya cesó? ¿Cómo puede ella poder digerir esta palabra que viene este ser eterno y le dice: te voy a dar un hijo? ¿Cómo podemos digerir esto en nuestra lógica humana, donde alguien estéril es lógicamente hablando, es imposible que tenga hijo? Una mujer que se cesó la costumbre es una mujer que ya no puede tener hijos. Y Abraham también era ya viejo. Aleluya, sin fuerzas, podemos decir, casi ya muerto, como dice la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos entender el lenguaje de aquel ser que le dice a una mujer llamada María, sin María haber tenido ningún tipo de relación sexual con ningún hombre, le dice, este ser eterno se revela a María por medio de un ser espiritual, un personaje que no habita entre nosotros en forma humana, sino que es un mensajero del Señor que sube al cielo, baja a la tierra, sube al cielo y que se mueve en los aires, el ángel Gabriel. Este personaje es por medio del cual Dios se le revela a María y le habla este personaje que para María en ese momento era un personaje extraño, porque no acostumbraba a ver un personaje como ese en la tierra posiblemente. Pero este ser por el cual el Dios eterno se revela, ¿cómo puedo entender su lenguaje cuando Él se está revelando por medio de un personaje extraño? Y cuando el mensaje que le está dando a María es: tú tendrás un hijo y le llamarás Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús. Él salvará a tu pueblo del pecado. ¿Cómo podemos entender ese lenguaje? Cuando María, sin tener relaciones sexuales, ¿cómo era posible que pudiera tener un hijo en su vientre? Porque lógicamente era imposible que una mujer, o es imposible que una mujer, lógicamente hablando, humanamente hablando, una mujer que no tiene relaciones sexuales con ningún hombre y en ninguna manera
ni con animales ni nada, es imposible que pueda tener un hijo en su vientre. Pero este ser le dice, tú tendrás un hijo sin necesidad de que tengas relaciones sexuales. El Espíritu Santo reposará sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá y pondrá, en otra palabra, pondrá ahí en tu vientre el niño. Entonces, ¿cómo podemos entender el lenguaje de Jesús cuando dice, el que no coma mi carne ni beba mi sangre? ¿Cómo podemos entender el lenguaje de Jesús cuando dice, tengo una comida que ustedes no saben? Es hacer la voluntad de mi Padre cuando le están ofreciendo comida natural. ¿Cómo podemos entender el lenguaje de Jesús cuando dice, coman del pan que yo les doy y no volverán a tener hambre? Beban del agua que les doy y no volverán a tener sed. ¿Cómo podemos entender el lenguaje de nuestro Dios y Señor? La Biblia habla del entendimiento. Buen entendimiento tienen todos los que practican los mandamientos de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando el temor de Dios habita en nosotros, ese temor de que yo no quiero fallarle, ese temor que llega por el conocimiento de sus palabras, aleluya, dice que entonces soy un hombre sabio. Y el hombre sabio va a conocer, va a aprender a conocer y a entender a Dios, porque practica sus mandamientos. La Biblia habla de entender, de entendimiento. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovando el entendimiento de nuestra mente en las palabras del Señor, somos transformados a una vida diferente a la vida terrenal y humana en la cual vivimos. Pues comenzamos, nuestros ojos espirituales son abiertos, los ojos de nuestro entendimiento, como dice Pablo en Efesios. Comenzamos a ver las cosas del Espíritu, comenzamos a recibir promesas de Dios y a creerla. Santo es el Señor. Mateo 13 enseña acerca de aquellos que oyen la palabra pero no la entienden. Leen pero no entienden, oyen la palabra pero no entienden. Viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón por cuanto no entendieron. Pero la Biblia habla de aquellos que oyen la palabra pero no la obedecen. Su casa es fundamentada sobre la arena y cuando vienen los vientos y la tempestad se cae porque no está fundamentada sobre la roca. Dice que el que oye la palabra y no la obedece es un hombre insensato. En otra palabra, no entiende la voluntad de Dios, anda según sus propios designios. Pero la Biblia habla de los que oyen y entienden y obedecen. Son como dice la Biblia, un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y le compararé a un hombre prudente, el cual es su casa sobre la roca. Cuando vienen vientos, tempestades, inundaciones, no se cae la roca porque está fundamentada. No se cae esta persona porque está fundamentada sobre la roca. La Biblia habla de entender. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo entiendo a este ser eterno? ¿Cómo lo entiendo? Cuando lo que Él me dice es totalmente contrario, o más bien todas las circunstancias y las situaciones son totalmente contrarias a lo que Él me está diciendo. ¿Cómo puedo aceptar su voluntad? ¿Cómo podemos entender el lenguaje de este ser eterno cuando le dice a un joven, a una joven, a una persona, serás mi predicador, te llevaré a las naciones, serás mi profeta, serás mi pastor, cuando esa persona ni siquiera cristiano es todavía? O cuando esa persona está en el evangelio, es nuevo creyente y piensa que el que le está diciendo eso, o la persona que Dios está usando para llevarle el mensaje, piensa, ese está loco. ¿Por qué? Porque ¿cómo entendemos su lenguaje? ¿Cómo podemos aceptar su voluntad? Cuando su voluntad casi siempre,
o yo diría que podría ser siempre, es totalmente opuesta, o nuestros designios humanos son totalmente opuestos a su voluntad. Porque si yo quiero, me gusta el color rojo, ese es mi favorito, un ejemplo. Él quiere el azul, él quiere el amarillo. Porque si yo quiero vivir en la capital, él quiere que yo viva en Bonao. Porque si yo quiero viajar a tal nación, él quiere que yo viaje a otra nación diferente a la que yo deseo. Porque yo quiero irme en un vehículo y él quiere que yo me vaya caminando. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo acepto su voluntad? Cuando llega el proceso de enfermedad que lo permite él, que lo quiere él, lo está procesándote él, y tú estás siendo fiel y en obediencia, y tú dices, ¿por qué estoy enfermo si estoy en obediencia a ti? En el libro de Gálatas dice cómo Pablo estuvo enfermo y por causa de una enfermedad fue y le predicó a los Gálatas. ¿Cómo podemos entender un Dios donde Pablo ora 3 veces para que le quite el aguijón que le ha puesto? Dice un mensajero de Satanás que lo bofeteaba, y Pablo ora 3 veces y la respuesta de este ser eterno, el Dios, Jehová Dios de los ejércitos, su respuesta, este príncipe de paz, es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gózate en tus debilidades, bástate en mi gracia. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo vamos a comprenderlo? ¿Cómo podremos, cuando llegue su voluntad a nosotros, que Él nos la revela o nos la dice por medio de uno de sus hijos, de sus siervos, o por medio de un ángel como le plazca, o su Espíritu Santo, cómo vamos a poder aceptar esa voluntad de Él? Jesús les decía a los discípulos: lo que ustedes no pueden entender ahora, lo van a entender después. Lo van a entender después. Pero en un momento dado les dijo: yo me voy, pero no les dejaré solo, les dejaré el Espíritu Santo, el cual les revelará lo por venir, les enseñará todas las cosas, les recordará mis palabras. Les guiará a toda la verdad. Y en el libro de los Hechos 16 dice, capítulo 16, que el Espíritu Santo le prohibía a Pablo dónde no debía de ir y le daba visión de dónde sí debía de ir. Por tal razón, entender el lenguaje de nuestro Dios y Señor va a estar muy relacionado a su espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, creo que el último versículo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, que cosas que ojo no vio y que oído no oyó, que no han subido en el corazón de hombre, son las que Él tiene preparadas para nosotros. Y le dijo a Jeremías, en el libro Jeremías 33:3, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el libro de Primera de Juan, si bien recuerdo, dice, la unción del Santo que está en ustedes, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas. Entonces la Biblia nos enseña claramente cómo el Espíritu Santo está relacionado a entender a Dios. El Espíritu Santo está relacionado, nuestra relación, nuestra comunión con el Espíritu Santo está relacionado a nosotros entender el lenguaje de nuestro Dios. Pero va a ser difícil. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué? Porque la carne es contra el Espíritu, Gálatas 5:16, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quiere. Debemos ser una gente de oración, una gente de humillación, una gente de quebrantamiento, una gente que busca a Dios en ayunos, una gente que obedezca al Evangelio para vivir una vida en el Espíritu y saber conocer los ataques de Satanás, del diablo, y reprenderlos en el nombre de Jesús y vencer la tentación. Velad y orad para que no caigáis en tentación.
porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo conozco el lenguaje de Dios? Relacionándome más con su palabra, relacionándome más con sus santas y sagradas escrituras, su palabra. Pasando mucho tiempo de oración, separándome a sola con Él, como hizo Jesús, Mateo 4:1 en adelante, y fue llevado por el Espíritu. Y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días y 40 noches, y estando allí fue tentado por el diablo, y le respondió con que con la palabra de Dios escrito está. Aquí está Jeremías 9, 23 y 24, dice de la siguiente manera: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. Si Él te está mandando a que lo entiendas, es porque puedes entenderlo, puedes aprender a entenderlo. Y conocerme, si Él te está mandando y me está mandando a entenderlo y conocerlo, es porque podemos conocerlo. Podemos aprender a conocerlo. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esta cosa quiero, dice Jehová. En otra parte habla de eso, de el que conoce a Dios. Entonces, el que hace, hago misericordia, justicia. Entonces, ¿cómo tú aprendes a conocer a Dios? Tienes que aprender por medio de las escrituras a hacer misericordia. Tienes que aprender a ser una persona que, como dice Mateo 7:12, a hacer con los demás como tú quieres que hagan contigo. Hacer justicia, hacer juicio, significa la capacidad de saber juzgar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, la capacidad de poder juzgar de la forma correcta y justa las cosas, de decir esto es, esto no es, esto es luz, esto es oscuridad. Y hay que aprender eso por las escrituras, y así también aprendemos a conocer a Dios y a entenderlo, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando nos relacionamos con su palabra y aprendemos a conocer su lenguaje, su carácter por medio de sus escrituras, amén. Pero también cuando somos humildes, porque al altivo lo mira de lejos, al humilde Él lo atiende, al humilde Él le pone gracia, al humilde Él le enseña, el humilde lo escucha, el humilde se calla y lo escucha, el humilde ora para que Él le hable, le presenta sus situaciones, porque dice, hay un salmo que dice, creo que el 145, Él no se complace en la agilidad del hombre. Él no se complace en que el hombre tenga mucho conocimiento, no. Él no se complace en que el hombre haya estudiado muchas carreras universitarias y cuantas cosas. Él se complace, dice, no en la fuerza del caballo. Él se complace en los que le temen y esperan en su misericordia. Porque los que esperan en su misericordia, los que esperan en él, su misericordia les rodea. Entonces, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo entiendo a papá? ¿Cómo entiendo a mamá? Escuchándolo, relacionándome con él, dejándolo que él me explique, callándome, porque no nos callamos a veces y no dejamos que el otro nos hable, no lo queremos escuchar. Entonces, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo comprendo? ¿Cómo lo conozco? Bueno, verme a mí y no relacionarte conmigo no significa que me conoces. Aprendes a conocerme cuando me escuchas, cuando te relacionas conmigo, cuando te sientas a comerte una comida conmigo, cuando se presenta una situación difícil y tú ves la forma en que reacciono. Cuando vamos juntos por un camino y tropiezo o algo, ahí tú sabes cómo reacciono. Bien, entonces, sus escrituras. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. La Biblia dice que el Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo les hablará todas las cosas, mas no le hablará lo suyo propio, sino que le hablará lo que él oiga del Padre. La Biblia habla de lo oír. El Espíritu Santo oye del Padre. Nosotros estamos llamados a oírlo, a la voz del Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo entender a un Dios
que le dice a Pedro, al apóstol Pedro, Hechos capítulo 10, no llames común o inmundo lo que yo he santificado, cuando lo lógico en ese momento era que Pedro no podía como judío juntarse con un gentil, con un pagano. No podía como judío, donde se vivía en ese tiempo, antes de la muerte de Jesús, se vivía por la ley de Moisés, los judíos tenían esas costumbres todavía. ¿Cómo podía hacerle lógica esto a Pedro, si mencioné a Pablo, a Pedro? ¿Cómo podía hacerle lógica cuando Pedro sabía que como judío no podía comer cerdo y algunos ciertos animales que el mismo Dios le prohibió? ¿Cómo lo entiendo ahora? Si el que me prohibió ahora me está mandando otra cosa. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo entiendo a Dios? Pero Dios dice, no llame como inmundo a lo que yo he santificado. En otra palabra, adáptate a mi voz, a lo nuevo que yo quiero hacer. En otra palabra, no me encasilles. En otra palabra, no te limites a una forma de verme mover. No te limites a una forma de que yo te dije que hiciera la cosa en ese día. Ahora yo quiero que la hagas de esta y de esta manera, diferente a como te dije ayer. Pero tienes que entenderme que yo te estoy mandando. ¿Cómo entendemos a un Dios que dijo no se haga imágenes de ninguna cosa que haya arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni bajo las aguas? Y le dice a Moisés, hazte una estatua, una culebra, ponla parada, y cuando el pueblo de Israel esté muriendo, dile que se ponga enfrente de la estatua de la serpiente y la miren a los ojos y se le va a quitar la enfermedad, la mortandad. Van a sanar. Aunque eso después le trajo problemas al mismo pueblo de Israel, porque lo idolatraron esa imagen, esa estatua. Amén. Entonces, amado, ¿cómo entendemos a un Dios que primero dice hay que vivir según la ley de Moisés, pero dice luego, bueno, esto no funcionó, hay que vivir ahora por la gracia? Ahí entrego a mi hijo Jesús. Todo está en las Escrituras. Todo está en apartarte de las multitudes, de los bullicios, y quedarte a solas con Él. Todo está, Jeremías 23, Él dijo, ¿quién estuvo en mi secreto y oyó y dio mi palabra? Yo no les mandé, pero ellos corrían. No les hablé, pero ellos profetizaban. Mas si hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hecho conocer mi voz, y entonces ellos hubieran hecho conocer mi voz a mi pueblo y lo hubieran hecho volver de su maldad. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual es pronto en perdonar. Amén. Que Dios te bendiga y la paz del Señor sea para contigo. ¿Cómo lo entendemos? Sus Escrituras, la soledad, el silencio de Él, estar a solas con Él, oración, mucha oración. Orad sin cesar. Y como yo tengo un dicho que aprendí, ora como si no tuvieras otra cosa que hacer. Olvídate de todo. Y entonces en la oración Él te va a decir lo que hay que hacer. Él te va a poner sus propósitos y sus planes en tu corazón. Él te va a decir dónde tienes que moverte, qué tienes que decir. Si tienes que callar, si tienes que sentarte, pararte o qué. Él te va a guiar. Que Dios te bendiga y la paz del Señor sea para con todos. Amén.